está con nosotros, como habíamos anticipado, el doctor Ricardo Simeone. Su matrícula profesional es la 2542. Es médico especialista en psiquiatría y psicología médica. Es, además de ser profesor en la Facu, psicoterapeuta, jefe del Servicio de Salud Mental del Hospital Escuela, director del Instituto Fundar, miembro titular de la Asociación de Psiquiatras Argentinos. Todo Imagínense eso. cómo estamos, que tuvimos que traer así como al Messi de los psiquiatras para que nos trate un poco falta. acá. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, gracias Bien. por acercarse. Buen día, un gusto compartir con ustedes. Cuesta mirar la cámara y saludarla a todos, digamos. Usted mira la cámara, eso Usted es mire ahí Sientan. a la cámara. No sé, pero ¿Cómo está? Bueno, bienvenido, gracias por acercarse. Gracias a ustedes. Bueno, Juan nos había propuesto, ¿por qué no hablamos de ansiedad hoy por hoy? Que en algún lugar habré leído que es como una de las pandemias de hoy, ¿no? Ansiedad. Y uno dice, pero todos somos un poco ansiosos. ¿Cuándo eso empieza a ser un problema? Bien, todos felizmente la naturaleza nos proveyó de un recurso esencial para la adaptación, para enfrentar las situaciones de peligro, tanto los peligros que amenazan nuestra integridad física como los peligros que ponen en jaque nuestro lugar en la manada, o sea, nuestro lugar social, como cuando vemos amenazado nuestro territorio afectivo, es decir, nuestros seres queridos, nuestras cosas. Y ahí, digamos, tenemos un sistema que, como otras especies, nos prepara para actuar frente a ese peligro. ¿De qué manera nos prepara? Eso es la ansiedad. Nos prepara, en principio, modificando nuestra condición afectiva. Eso genera una motivación para superar. O sea, si a mí me diera lo mismo que me estén robando la bicicleta o no, no tendría ningún gesto de defensa. Si algún peligro que pueda dañar mi integridad física, yo no activara una respuesta ansiosa, solamente saber que es peligroso no es suficiente para generar una conducta adaptativa. Entonces, me modifica en mi condición afectiva. Eso incluye modificaciones cognitivas, es decir, que atiendo, en qué recuerdo, o sea, si en este momento pasara que en este estudio hay una explosión, todos dejaríamos de atender esto que estamos charlando y dirigiríamos nuestra atención a eso que se constituye como peligroso. Nuestra atención, nuestra memoria, queríamos recordar dónde está la puerta, no cuando vence la luz, digamos. Claro. Y nos preparamos físicamente, o sea, nuestro organismo exprime su máximo potencial, se acelera nuestra frecuencia cardíaca, se modifica nuestro patrón respiratorio, tenemos una redistribución del flujo sanguíneo, nuestros músculos se tensan. Entonces, todo eso está al servicio de un recurso adaptativo. Ahora bien, los seres humanos con nuestras complejidades podemos temer por cosas que muchas veces no pasan. La mayoría de las veces nos preocupamos por cosas que no pasan. Muchas veces estamos activando respuestas de ansiedad que no tienen habilitada ninguna posibilidad de acción. O sea, estoy preocupado por cuando me jubile. Tere. Sí. Bueno, pero que, digamos, activa una respuesta de alarma no mejora mis chances de adaptarme a esa circunstancia. Entonces, por una parte, esa complejidad de nuestra especie hace que estemos muchas veces más expuestos a situaciones de activación ansiosa. Las circunstancias sociales y las circunstancias de la inmediatez de peligros nos promueve ese tipo de cosas. De todos modos, ahí estamos hablando de una gama de situaciones normales, donde tener una respuesta de ansiedad es no solo normal, sino es imprescindible. Sí. Pero hay un capítulo muy importante y poco identificado muchas veces, poco diagnosticado o suficientemente tratado, que son los trastornos de ansiedad. Ajá. Cuando hablamos de trastorno de ansiedad, acá este síntoma vedette deja de formar parte de ese repertorio adaptativo
y la alarma es peor que el incendio, digamos, ¿no? O sea, mi estado de alerta no me sirve para superar una situación que connota peligro. Y ahí, dentro de un capítulo, de una categoría diagnóstica que son los trastornos de ansiedad, hay como nombres específicos que seguramente le van a resultar familiares, como el trastorno de pánico, los ataques de pánico, sí. El trastorno de ansiedad generalizada, las fobias, la fobia social, lo que es confundido por ahí con la timidez. Y estos cuadros clínicos, obviamente se apoyan sobre las estructuras psicológicas, biológicas donde operan la normalidad de la respuesta ansiosa, pero denotan ya un problema en la alarma, digamos, claro. no en la circunstancia. Entonces, podríamos decir, me extendí demasiado en la respuesta. No, me quedé pensando, pero está bueno hacer la diferencia. En la ansiedad normal, sí. Que a veces esa alarma está sobreestimulada porque uno vive situaciones difíciles, vivenciales, sí. Que son peligrosas por alguna razón. Y después tenemos esta vulnerabilidad en la que viene de nuestra historia, tiene bases heredogenéticas y que muchas veces el estrés lo que hace es prender en esa vulnerabilidad la activación de una patología. Y bueno, y distinguir estos dos capítulos es y uno le pregunto, ¿no? Porque bien hizo la diferencia entre lo que son un trastorno, que ya tienen que ser tratados clínicamente, y lo que es un estado ansioso, a veces hasta un poco descontrolado, que tenemos todos en distintos momentos quizás de nuestra vida. Uno tiene que tratar de, empezar a darse cuenta que, como decía, la alarma está siendo peor que el incendio, cuando empieza a pensar un montón de situaciones, sobrepensar cosas que podrían llegar a pasar, que finalmente no pasan, y ahí empezar a ver que hay algo que uno tiene que tratar de otra manera, o siempre la consulta va cuando ya está el trastorno. No sé si se entiende. ¿Uno tiene como que prevenir la posibilidad de, decía, una fobia, un ataque de pánico, o no? O sea, yo, por ejemplo, me doy cuenta, estoy pasada de revoluciones. A ver, todos tenemos, creo que, casos concretos de nuestra vida donde vemos la necesidad de, por momentos, de imaginar todos los escenarios posibles ante una situación. Ante un escenario. X, entrevista de trabajo. Listo. Uno tiene una entrevista de trabajo, es una situación que le puede generar a uno como una inquietud mayor. La necesidad de decir, bueno, si pasa esto, si me preguntan esto, si me dicen esto, y uno la noche anterior no duerme, está pasado de rosca. Podríamos decir, está dentro de lo normal. ¿Cuándo la alarma se tiene que encender y decir, si yo sigo así, voy a terminar con un ataque o una fobia o algo? ¿O no es tan lineal? No es tan lineal plantearlo como una consecuencia, una cuestión de que aumenta la dificultad y precipita, supongamos en esto de la entrevista laboral, cuando más significativo sea para mí esa entrevista o el resultado de esa entrevista, obviamente voy a estar ansioso, y es necesario que esté ansioso, porque si no, no podría ordenar, jerarquizar mis patrones de comportamiento para atender ese desafío, que en definitiva, más allá de lo complejo que lo podamos ver, es ir a defender un lugar en la manada, digamos, ¿no? Claro. O sea, o ir a tratar de ocupar un rol. ¿Se entiende, no? Sí, con esto, cuando digo la manada, digo, para hacerlo con una analogía con otras especies, nosotros custodiamos permanentemente nuestros roles, digamos, y sabemos que si hacemos las cosas de una manera, vamos a tener refuerzos positivos, digamos, en nuestro entorno social, y si hacemos las cosas de otra manera, tenemos consecuencias negativas. Entonces, si voy a una entrevista, obviamente voy a estar siendo evaluado, y si para mí es significativo lo que puedo conseguir o puedo perder en esa entrevista, es natural, digamos, que se active la respuesta ansiosa. ¿Cuándo empieza a ser patológico? Claro, ¿cuándo me tengo que empezar a preocupar? Hace 10 días que sé que tengo la entrevista y no puedo dormir, ya ensayé 600 guiones en mi cabeza de qué diría si me dicen, si no me dicen, en un ensayo que no es útil, digamos, porque estoy haciendo cálculos
imaginario sobre circunstancias que no estoy viviendo, digamos, ¿no? Cuando experimento síntomas físicos, cuando mi sueño se ve severamente perturbado. Y aún así tendríamos que decir, bueno, acá se define, soy piloto de avión y esta entrevista depende de que entre a la NASA. Bueno, es muy significativo para mí, me va a pasar una vez en la vida. Ahora, hay todo un capítulo que tiene que ver con los trastornos que de ansiedad, y uno en particular que suele no ser identificado, que es el trastorno de ansiedad generalizada, que es el de ser de una persona muy preocupada habitualmente. Entonces, me pasa esto con la entrevista laboral que tengo mañana, que en realidad es para ver si voy a ocupar otro puesto nomás, que no me define el sustento. Pero también me pasó hace 2 días cuando, no sé... Me dijeron que iba a venir a comer a casa y no sabía si una mancha de había... humedad y pensé que iba a tener que demoler toda la pared para resolver, y me pasó 2 días antes que quedé muy preocupado porque mi hijo tenía fiebre y pensé que podía ser una enfermedad grave. Finalmente, una cantidad de falsos positivos, digamos. Bueno. Y cuando uno mira esa historia, estuve preocupado acá, y decía con muchos falsos positivos porque mi alarma se activó. Y no ocurrió lo que yo esperaba, o fue mucho más leve de lo que pensé. ¿El pensamiento catástrofe está asociado a esto? ¿Siempre pensar que va a pasar, como decía, una mancha de humedad, voy a tener que tirar la casa abajo? Bueno, justamente eso, lo que estaba un poco hablando es de un capítulo que se llama Trastorno de Ansiedad Generalizada, y esto del pensamiento catastrófico es, en una analogía, si pensáramos el software que nos lleva a procesar nuestras circunstancias, las que estamos viviendo, el software puede tener algunos errores. Y uno es el pensamiento catastrófico, y así lo denominan algunas corrientes teóricas, que es del menú de posibilidades, ¿sí? Que uno puede presentarse, la mancha de humedad puede ser que sea que se mojó con algo, puede ser un caño que haya que demoler media casa. Pero en el espectro de posibilidades pienso en lo peor. En principio pienso en lo peor, y después, cuando la realidad me demuestra lo contrario, recién me alivio. Suelo usar un ejemplo muy clásico por ahí con los alumnos, con los pacientes. Estoy esperando en la terminal a familiares que llegan al colectivo. Tenían que llegar a las 20 y son las 20:15. Y no llegan, y ahí empiezo a pensar, bueno, tuvieron un accidente, entonces llamo por teléfono, no me atienden, digo, no, esto es lo que pasó, es gravísimo, y bueno... Y ya estoy recorriendo hospitales. Y ahí yo ya estoy, y a los 5 minutos entra el colectivo y entiendo que había una congestión en la ruta y no me atendieron porque venían mirando videos y te agotaron la batería. Y si me preguntan qué te pasó, yo tendría que decir nada, se demoró un colectivo. Ahora, si alguien pudiera hacerle una foto a lo que yo estuve pensando, de lo que estuve sintiendo, yo estuve habitando una catástrofe, digamos, ¿no? O sea, que después no pasó, y en este caso, en este ejemplo, la resolución tuvo 15 minutos. Ahora, en el ejemplo de la entrevista laboral, quizás tuve 15 días pensando en la catástrofe, digamos, ¿no? ¿Se puede, doctor, disculpe, sí. hay estrategias así como rápidas para calmar esa ansiedad? No es tan simple, pero sí hay algunos recursos. Primero, para gestionar las emociones en general y la ansiedad como una de ellas, algo muy difícil, pero imprescindible para poder modificar, es poder pensar en tanto estoy ansioso. O sea, pensar en cómo estoy pensando. En el ejemplo del colectivo, yo estoy pensando en qué voy a hacer cuando vaya al hospital, y en ningún momento me detuve a pensar en cómo pensaba, digamos, ¿no? O sea, a autoobservarme. Entonces, si puedo... Ese es un primer punto clave, poder
pensar sobre mi propia condición. Mirarse Y de es afuera, muy digamos. difícil porque justamente la alarma lo que dice es atender la bicicleta que te están robando, no atender lo que vos estás pensando sobre la Claro. bicicleta, digamos, ¿no? ¿Me siguen? Sí, sí, Claro, sí. bueno, pero si uno ya sabe que tiene Bueno, esa característica, como que podría si tratar puedo de hacer. darme cuenta, y de hecho esto es muy importante, y por eso valoro también estos espacios, el punto de partida siempre es la psicoeducación, porque desde ese lugar yo puedo entender que lo que pienso sobre una situación no es la situación. Y hay 2 o 3 herramientas básicas, 2 o 3 tips que Bueno, uno puede uno es utilizar. pensar y si sé que soy portador de un software, digamos, que me hace sobre tener pensamientos catastróficos, hay otros sesgos cognitivos, se llaman, que tienen que ver con una condición de un pensamiento dicotómico, todo o nada, o está todo bien o está todo absolutamente mal, como si hubiera dos estaciones, la sobreestimación de la amenaza, la subestimación de los recursos, o sea, va a pasar todo lo malo y nada va a haber como solución posible. Y algo muy importante que es la sobreestimación de la probabilidad de que ocurra, porque siempre estoy pensando en cosas posibles, o sea, Sí. el accidente es posible, lo que mi cerebro está haciendo es sobreestimar la probabilidad de que eso ocurra. Entonces, tratando de dar respuesta a lo tuyo, primero que yo me acuerde que eso me pasa, para que pueda tomar distancia y poner en la vidriera un poco mi manera de procesar la información. Si hago eso, ya entiendo que acá hay un problema, o estoy al menos planteando abriendo la posibilidad de que esto sea un problema de alarma y no de incendios, digamos, ¿no? Claro. O sea, que sea un problema de lo que yo estoy vivenciando y no de las circunstancias afuera. Otros tips que para hacer en ese momento, después de habilitarme con esta reflexión, el problema de lo que estoy sintiendo, no lo que está pasando, es, por ejemplo, un ejercicio de respiración. La sensación de falta de aire, por ejemplo, en los ataques de pánico es muy frecuente. Cuando estamos en una activación ansiosa, empezamos a hiperventilar, a respirar, porque Sí. como decía, nuestro organismo se prepara para la lucha o la huida, digamos, ¿no? Entonces, un ejercicio de respiración, donde hago una respiración diafragmática, que por ahí ustedes... ¿Cómo Sí, la que viene de acá? La que viene donde inflamos la panza, no el pecho, digamos, ¿no? Yo a fines pedagógicos tengo un poco desarrollado entonces, respirar más profundamente, enlentecer el ritmo, a veces, qué sé yo, que yo mire esta ventana y que me plantee, inhalo, hago una pausa, exhalo. De hecho, me estoy concentrando en la respiración. Hoy tenemos todo muy cerca en el reloj, en el smartwatch o los teléfonos celulares. Uno puede bajar aplicaciones para respirar. Sí, que unas guías. Las guías, digamos. Claro, sí, que son como tener un coach ahí que que se sentó enfrente y te dice ahora inhalamos, ahora exhalamos y... ¿Cambiar el foco Y- sería y- un poco de la atención? Claro, de hecho, dejo de pensar en el accidente, estoy pensando en Respirar. lo que estoy experimentando. Escuché al pasar cuando hubo un problema en la alarma en una de las casas. Sí. Y la analogía, perdón por lo chismoso, digamos, pero no pude evitar escuchar, y me pareció oportuno cuando se activa una alarma, bueno, lo que uno primero, antirrobo, ¿no? O Sí, sea, sí. lo que uno primero tiende a buscar los ladrones, digamos, ¿no? Hasta que uno aprende que las alarmas también pueden funcionar mal o que se activan en circunstancias que no deberían activarse, y ahí nos empezamos a ocupar de la alarma. Claro. Eso nos ocurre muy naturalmente porque, bueno, la alarma es un dispositivo tecnológico que está fuera de nosotros. Ahora, todo esto que estamos hablando está acá Dentro de la adentro y nosotros estamos
preparados para respetar lo que sentimos. O sea, yo siento que ese perro me va a morder, acepto como una verdad incuestionable, y un poco así tiene que ser, porque si no todo quedaría en duda, digamos, y tendría que esperar a que me muerda el perro para creer que verdaderamente es peligroso, y no tendría la finalidad adaptativa, ¿no? ¿Se entiende? Se entiende perfectamente. Entonces, a ver, Respiremos. respirar es clave. Pero también tratar de buscar, tratar de despegarnos de nuestro propio pensamiento y pensar una alternativa. Si yo creo que porque el colectivo se retrasó es porque tuvieron un accidente terrible, todos los que viajaban ahí, decir, bueno, eso es lo que yo creo y estoy casi seguro que pasó, pero ¿qué otra opción podría ser? Que haya mucho tránsito, o sea, habilitar un plan B. Entonces solo mi cabeza va a empezar a... El plan B justamente eso se trabaja en terapia, digamos, es desarrollar pensamientos alternativos. Para eso, primero tengo que poder cuestionar, o sea, hacer una pausa y dejar de pensar en el colectivo, en el accidente, y pensar en cómo estoy pensando. Doctor, gracias por venir. La verdad que nos quedaríamos hablando toda la mañana. Me quedé pensando y queda para una próxima visita, si la podemos pautar. ¿Qué es esto de la educación? Como dijo, no es educación emocional, dijo educación psicoeducación. Psicoeducación. Bueno, quienes padecen trastorno de ansiedad, y en realidad esto es sensible a muchas patologías de la esfera psicológica, pero particularmente los trastornos de ansiedad afectan al 17% de la población. O sea, pensemos lo que implica, o sea, el 17%, como suelo decir a los alumnos, estas son las cosas que hay varias por cuadra, digamos, ¿no? O sea, que uno se va a cruzar o va a tener en el entorno familiar a alguien seguro. Afecta a la gente joven, por definición, por evolución natural, tienden a ser condiciones crónicas. Entonces, pero hay algo, dando respuesta a su pregunta, quienes padecen un trastorno de ansiedad en general padecen además de incomprensión, así su entorno no entiende por qué le pasa lo que le pasa. Y sos una exagerada, sos alarmista. Exactamente. Y hay más un cuestionamiento ético, o sea, ¿qué tanto lío con esto? Sí. Y padecen de incomprensión y de desinformación. Claro. ¿Sí? No raramente, después de charlas como esta, o que alguien vio en un programa de televisión, o mucho más, cuando un artista famoso cuenta que tuvo ataque de pánico y yo tuve esto, o sentí en la agorafobia esto, y llegan a la consulta, doctor, ahí yo descubrí que yo tengo esto. A mí me pasa lo mismo. ¿Sí? Por eso está bueno estos espacios que son por ahí no específicos, pero que yo creo que son valiosos para personas, como decía, 17% de la población está afectada por algún trastorno de ansiedad. Doctor, gracias por venir, un gusto. Un gusto para mí. Esperamos compartir la próxima, este espacio. Muchas gracias por la invitación. Escaparse un poquito del hospital. Gracias. ¿Hacemos la pausa, Tere? Sí, pero venimos en un ratito, amigos. No se vayan. Hoy hablamos de la justicia por mano propia. ¿Qué piensan de esta